Bueno, vamos a comenzar la sesión porque veo que ya se está grabando y bueno, entre que presentamos y no le damos tiempo a nuestro querido José Enrique a llegar. Bueno, en primer lugar, presentar la primera sesión de Intercrex. Intercrex pretende ser un punto de encuentro periódico mensual entre aquellas personas que tenemos interés por la edición científica en Iberoamérica, ¿no? La idea de esta sesión es hacerla el último miércoles de cada mes, salvo aquellos meses en los que haya vacaciones o, por ejemplo, el mes que viene, en mayo, tenemos el CREX, la Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, que será el día 24 y el día 27, bueno, entre los días 24 y 27, y por tanto no vamos a saturar esto, ¿no? La idea de Intercrex es permitirnos seguir conectados, seguir aprendiendo unos de otros de manera mensual, de manera virtual, pero sin ser algo, pues algo muy intenso, sino pues unos 60, 90 minutos que nos permitan pues responder o seguir formándonos sobre temáticas que nos interesan a todos o responder a algún hecho o alguna situación que se esté dando, ¿no? De hecho, la idea es que vamos a lanzar las temáticas un mes o 2 meses antes con la flexibilidad de adecuarnos a la realidad, ¿no? Incluso, por supuesto, son bienvenidas cualquier sugerencia sobre las posibles temáticas. Hoy vamos a hablar de cooperación entre revistas iberoamericanas y para ello tenemos a 4 magníficos que desde diferentes puntos geográficos nos van a compartir pues cómo ven ellos la cooperación entre revistas, sus experiencias como profesionales, además no solamente de diferentes puntos geográficos, sino desde diferentes perspectivas. Tenemos a Bárbara Rivera, que se ha formado en Reino Unido sobre edición de revistas y desarrolla su labor como técnica para las revistas de la Universidad Nacional de Chile. Tenemos también a José Enrique Manzanés, que coordina la red de Cielo en Cuba y que también tiene una gran experiencia como editor. Y, por supuesto, también contamos con Alejandra Tejada, que como investigadora del área ha realizado varios trabajos en los que estudia las revistas de la región, ¿no? Y en último lugar, pues tendríamos a Ignacio Aguadez, que es creador y editor de una de las revistas iberoamericanas más exitosas, como es Comunicar, ¿no? No voy a dar más detalles del currículum de los ponentes, pues porque todos podemos encontrar sus trabajos en internet y solamente me queda agradecer su disposición a participar en esta primera conferencia. Intercrex lo vamos a hacer, lo haremos de forma ágil. En este caso va a ser una mesa redonda con 4 ponentes en torno a 15 minutos cada uno de participación, pero también podrá ser una sesión de 60 minutos. A mí me gustan mucho las mesas redondas porque, en primer lugar, pues, no es un atraco a mano armada, sino que es más dinámico. No obligas a una persona o comprometes a una persona a darte 60, 90 minutos de clase, sino que le estás pidiendo 15 minutos, que no es tanto. Y además también tenemos margen. Si falla la conexión o esta casuística que tenemos, pues tendríamos a otro, pues nos quedamos con 3 ponentes de primer orden, ¿no? Así que, en fin, me parece que es un buen modelo. Pero no obstante, ya os digo, los Intercrex serán flexibles. No sé si recuerdan que ya existían un Intercrex. El año en que la conferencia de revistas se realizaba en América Latina, pues en España, para no dejar un vacío un año entero, pues hacíamos una conferencia pequeñita que le llamábamos Intercrex. Bueno, pues ahora el Intercrex van a ser unas conferencias mensuales, ¿de acuerdo? Un gusto saludarles a todos, espero que estén bien. Y bueno, el tema de hoy además es un tema que es la base de este Intercrex, ¿sí? Que es la cooperación bibliotecaria, la cooperación entre revistas iberoamericanas. En el año 2014, el dueño de Tesla, Elon Musk, liberó todas las patentes que tenía la compañía registrada sobre el desarrollo de vehículos eléctricos, ¿no? Y no lo hizo por generosidad, fue algo más que generosidad. Lo hizo porque necesitaba colaborar con otras empresas automovilísticas para que el coche eléctrico fuese una realidad, ¿de acuerdo? Es decir, no existía un hueco en el mercado y él solo no podía hacer un hueco en el mercado, porque para hacerse un hueco en el mercado deberían cambiar las legislaciones, se debería desarrollar un sistema inalámbrico de datos de alta velocidad, se deberían mejorar o se deben mejorar las baterías y las explotaciones y los recursos que requieren las baterías. Es decir,
que Elon Musk colabora y sigue colaborando. En el año 2019 hizo otra liberación de patentes de Tesla. Colabora por interés. Ya más adelante, cuando ya tengan un hueco de mercado, estoy seguro que colaborarán, que ya competirán. La colaboración es fundamental y para nosotros es esencial. Nosotros, las revistas iberoamericanas, no competimos a otros niveles. De hecho, la gran mayoría no tenemos en fin, no tenemos un soporte económico que nos permita generar beneficios a través de la revista, sino dando gracias a Dios nos da lo justo para mantenernos, ¿no? Pero si no competimos entre nosotras, ¿por qué no colaboramos? En España existen pocos proyectos en los que España lidere, ¿no? Pero hay un proyecto o hay una estadística que es genial, y es que España es el país donde más trasplantes por habitante se hace. Y lleva siendo así décadas, un par de décadas, ¿no? Llevamos liderando esta estadística desde que Rafael Mate Sanz se hizo cargo de los trasplantes en España. Es decir, no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, no somos uno de los países que han desarrollado la vacuna contra el COVID, pero lo que sí sabemos es que tenemos un sistema de trasplante que ha logrado poner de acuerdo a 17 sistemas regionales sanitarios para coordinar la donación de órganos, y todo ello además de manera altruista. Ha coordinado compañías de transporte, ha coordinado políticos, ha coordinado médicos, especialistas en urgencias, hospitales. Y este sistema además nos lo copian en otros países. De hecho, la Directiva Europea de Trasplantes de Órganos la hizo el propio Mate Sanz debido al éxito del sistema español, y es un modelo de gestión técnica, como he dicho, copiado y estudiado en otros sitios, en otros países. Si la cooperación se hace de forma inteligente, si desde el individuo hasta las autoridades tienen claro la importancia del cumplimiento de los objetivos, y en nuestro caso de la importancia de la ciencia en nuestros países, yo creo que podremos superar con facilidad otras propuestas donde los objetivos son más de tipo económico, o el lucro está priorizado sobre los fines de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar paso, si les parece bien, a Bárbara Rivera López, de la Universidad de Chile. Y nada, Bárbara, tienes permiso para compartir la pantalla y lo que necesites, ¿de acuerdo? Al final de la sesión haremos un turno de preguntas. Por favor, apunten las preguntas que quieran y después al final de la sesión le daremos paso. Hola, ¿se ve la pantalla? No sé qué están viendo, si alguien me da un feedback. Sí, se ve bien. Se ve bien. Muchas gracias por el feedback. Voy a empezar la presentación. Primero empezar por dar las gracias a Rafael por la invitación. Estoy súper honrada de estar en este Intercrex y también de compartir esta mesa con estos brillantes invitados, así que muy feliz de poder compartir con ustedes el modelo de gestión centralizado de las revistas académicas de la Universidad de Chile, gestionado por el Servicio de Información y Bibliotecas CICIP, que es donde yo trabajo. Yo llevo personalmente 10 años trabajando con revistas, que me di cuenta el otro día, fue como 10 años, mucho, y estoy, feliz de estar en el CICIP trabajando, y ahí les voy a contar un poco más de las revistas académicas de la Universidad de Chile y por qué creemos que es importante poder compartir este modelo con ustedes. Aquí les dejo mi Twitter por si quieren, nos podemos ir conversando luego de esto, y ahora les voy a presentar un poco más del modelo, y específicamente quisiera empezar por el portal de revistas académicas de la universidad y contarles que algunas cifras del portal de revistas y un poco de historia, es que este portal se creó en el año 2010 y que tiene 56 revistas activas y 94 en total.
Las otras que no son las activas son de la colección patrimonial o son revistas que están inactivas en este momento, pero lo importante es saber que están 100% digitalizadas, que ese ha sido un trabajo que que ha hecho el CICIB y tenemos como muy importante que todas estas revistas estén en acceso abierto y digitalizadas también. En tanto estadísticas más recientes, durante el año 2020 se publicaron 1.267 artículos y se tuvo más de 3 millones de visitas en el portal. En tanto historia podemos decir que no cualquier revista entra en el portal, sino que hay un diagnóstico que se hace a partir de 5 categorías. Bueno, también resaltar que en el equipo del CICID no estoy solo yo, también está Cristian Calabrano, está Rodrigo Donoso, han habido otros integrantes importantes que han ayudado a formar este portal y este modelo de gestión. Y, por ejemplo, Cristian es quien aplica este diagnóstico a las revistas que llegan al portal. Y como todos sabemos, las revistas no nacen así como espontáneamente, ¿no es cierto? Parten de un trabajo y de un grupo de personas que trabajan en las universidades. Y por eso, como la Universidad de Chile es la universidad más grande de mi país, ¿no? Las áreas temáticas son variadas y son las que ven acá, que van de arquitectura, urbanismo, arte, filosofía, estudios internacionales, y todo esto nacen desde diferentes facultades, institutos, departamentos, escuelas, en cómo se organiza la Universidad de Chile. Y además, dar cuenta que de estas 94 revistas y de las 56 activas, específicamente, hay revistas que están indexadas en bases de datos más populares y otras que están recién empezando su camino. Y de hecho, contarles que hay que las revistas en la Universidad de Chile no es un fenómeno reciente, sino que la primera revista se inició en 1843, tuvo su primer número, que es la revista Anales de la Universidad de Chile, y la última revista se va a lanzar el próximo mes, en mayo del 2021, que es la revista Nemesis. Y también el CICID de la Universidad de Chile se ha adjudicado fondos estatales de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Son fondos específicamente de publicación de revistas científicas, que nosotros abarcamos esto a nivel institucional, y esto ha acelerado los desarrollos de las revistas en la Universidad de Chile. Entonces, respondiendo a la pregunta de la colaboración y de cómo podemos centralizar los esfuerzos para editar desde la universidad, planteo esta pregunta que arroja 5 resultados de qué es lo que se comparte. Los que pongo acá, ¿no? La infraestructura digital, la difusión del contenido académico, la optimización de procesos editoriales. También tenemos nuestras instancias de colaboración con facultades y estamos buscando generar una comunidad de editores de la Universidad de Chile. De la infraestructura digital creemos que es muy importante este aspecto técnico porque es lo que soporta, ¿no es cierto?, a las revistas que son digitales. Hay ya muy pocas que siguen imprimiendo. Yo creo que hay una suerte también de romanticismo que yo tengo, pero a veces también el presupuesto se pone ahí, empieza a topar, pero sí, y están disponibles digitalmente en el portal, que ya les conté de qué se trataba. También utilizamos OJS o Open Journal Systems, ¿no? Para hacer la gestión y la publicación de las revistas. Y también quiero destacar que en el equipo de CICID hay un desarrollador quien hace que el momento de la edición sea como que lo situamos, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Open Journal System es un software abierto. Entonces, lo que hacemos a través de crear desarrollos propios de la universidad es poder decir, estamos bajando y situando este programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollos del tipo la creación de un formulario de edición y la creación de artículos en distintos formatos, desarrollos como complejizar el formulario de JS para enriquecer los metadatos y que estos metadatos nos entreguen información relevante para las revistas, que voy a revisar un poco más en la exposición. También en formulario de edición y creación de artículos en XML JATS,
y otras cosas técnicas que a veces me pierdo, pero que sí se han estado creando y que han salido de lo que el CICIP reconoce como importante o las inquietudes de los equipos editoriales. Bueno, como les decía, también hay artículos en diferentes formatos como MP3, EPUB y XML, y en el caso que los equipos editoriales lo hayan gestionado, incluimos video abstract donde los autores o autoras presentan sus propios artículos. Y todo esto con la orientación de crear soluciones digitales para la gestión, publicación y la difusión académica. En tanto difusión del contenido académico, tenemos una revista, un Twitter, redes sociales, que es Revistas Uchile, también los invito a seguirnos, donde tenemos más de 3.500 seguidores, que está guiado por una programación que se divide en la presentación de nuevos números, en las convocatorias. También tenemos un espacio donde compartimos eventos de edición académica. De hecho, obviamente compartimos este evento porque nosotros estamos participando y nos parece muy relevante para la gestión de las revistas. También promocionamos, hacemos un rescate de artículos de la colección, porque como les planteaba, está todo en acceso abierto, está todo disponible. Entonces no es muy relevante tomar esta colección y ponerla a circular de nuevo. Y eso lo hacemos a partir de la identificación de efemérides disciplinares. Entonces, de esa manera podemos rescatar este contenido de la colección que de otra manera quizás quedaría un poco como enterrado, quizás es digital, no funciona de esa manera la metáfora, pero creo que se entiende. También hacemos asesorías y creamos planes en conjunto con los equipos editoriales en ciertas ocasiones, como por ejemplo lanzamientos de las revistas, si hay algún aniversario. Por ejemplo, tenemos una revista que este año cumple 40 años, entonces estamos creando una campaña de difusión en que vamos a usar la cuenta de Twitter como algo central, ¿no? Pero lo que estamos tratando de apuntar es indicarle a las revistas o promover el hecho de que la difusión es un momento en la edición, en todo el proceso de edición académica. Es decir, ya no basta con publicar en OJS, hacer clic, publicar, ya tenemos el nuevo número, sino que tiene que ser un proceso que se inserte con diferentes estrategias, y a eso estamos apuntando. También estamos buscando optimizar los procesos editoriales de las revistas de la universidad a partir de la realización de asesorías de indexación en bases de datos, pero también a través de la evaluación analítica, y bibliométrica. A partir del proyecto que les indicaba en un comienzo, el proyecto gubernamental adjudicado, tuvimos la oportunidad de contar con un profesional de la sociología que amplió nuestra mirada acerca de la comunicación académica. Y este profesional lo que hizo fue realizar informes con con datos de distintas bases, ¿no? Y también datos abiertos, datos también cerrados, donde él creó nuevos indicadores que fueran relevantes para las revistas. Por ejemplo, la participación femenina en autoría, la coautoría, cuál es la colaboración internacional, la colaboración institucional, las temáticas abordadas en las revistas en comparación con otras revistas y las referencias. Entonces, toda esta información nosotros se las entregamos a los equipos editoriales, les explicamos los índices, porque claro, los indicadores a veces como que me pasa a mí, yo no estoy respondiendo por los equipos editoriales, pero uno cree entenderlos y luego como que creo que no entiendo tan bien el número. Entonces, también se les explica, pero lo importante y lo que queremos destacar es que esa información se la entregamos a los equipos editoriales y los equipos editoriales son quienes deciden qué hacer con esa información. Claramente, si es que quieren, por ejemplo, y que ha sido el caso, aumentar la participación femenina en la autoría, nosotros como CICIP creamos las ideas con ellos, ver qué estrategias utilizar. Pero la decisión final es de ellos. Entonces, la idea es empoderar también a los equipos editoriales y promover la gestión editorial basada en evidencia. Entonces, no que los equipos editoriales hagan lo que todos están haciendo o lo que cierta base de datos sugiera, sino que con la información y los datos ahí, datos de información que ellos entienden, hacer distintas estrategias y acciones. Y con respecto a la colaboración, el CICIP está intentando crear alianzas con el fin de fortalecer la red de apoyo que le entregamos a los equipos editoriales.
Ya yo por mi experiencia, ya de 10 años trabajando con las revistas, en la revista, al lado de la revista, estudiando la revista como por todos lados, lo que hemos identificado, y también, por ejemplo, en el foro de editores científicos en Chile, es que hay una suerte de, como de aislamiento de los equipos editoriales. No se conocen entre ellos, por ejemplo, o por ejemplo, se ven muy solos en la edición. Entonces, para eso, en el CICIP lo que hemos estado haciendo es colaborar con las bibliotecas de las facultades, porque así se divide orgánicamente, en aspectos técnicos, como por ejemplo capacitaciones en software de similitud, en los marcajes, también colaboración con la dirección de investigación y con los equipos de comunicaciones de cada una de las facultades para, por ejemplo, coordinar lanzamientos de revistas, de números de revistas y otras actividades, por ejemplo, lanzamientos online en coloquios, como ven aquí el ejemplo, o lanzamientos o campañas de lanzamiento de un número en específico. Sin algo online, o sea, como alguna reunión. Y la idea es poner a las revistas en el centro, ¿no? Valorarlas. Y lo que estamos buscando también es la creación de una comunidad de editores Universidad de Chile, partiendo de este diagnóstico que decimos que de esta como una suerte de aislamiento, ¿no? Y este proceso lo comenzamos el año pasado con el webinar Revistas Académicas Editar desde la Universidad, donde ahí tuve el placer de conocer a Rafael. Él fue uno de los invitados principales que fueron 2 jornadas. De hecho, creo que se lo comentaba Rafael, que esto como que caló, bueno, hubo mucha participación. De hecho, yo ya escuchaba gente citando a Rafael como en otros eventos de edición académica en Chile, así que resultó bastante bien para la edición de revistas en Chile y también la edición de revistas en la universidad. También hemos promovido la comunicación de interequipos, o sea, si es que detectamos una acción que está haciendo un equipo, por ejemplo, tenemos un equipo editorial que traduce sus artículos y luego un equipo editorial nos presenta como, oye, la inquietud de que quizás quisieran traducir, ponemos en contacto a los equipos y empezamos a crear vías de comunicación entre ellos, ya que para después no tengan que estar el CICIP entre medios, sino que entre ellos se comuniquen de acuerdo a ciertas ideas que se les ocurran o temas que quieran discutir. También las 2 siguientes que ustedes pueden ver en la presentación son cosas que estamos haciendo aún, están en proceso, así que esto es primicia. Por ejemplo, estamos creando un newsletter de Revistas Chile que lo vamos a publicar, lo vamos a enviar a los equipos editoriales bimensualmente, donde vamos a presentar las buenas prácticas de algunos equipos, presentar a los equipos editoriales para que se conozcan entre ellos. Vamos a comunicar noticias, las soluciones editoriales que tenemos como CICIP y también eventos. Así que Intercrex claramente, y Crex claramente va a ir en esa agenda. Y a mediano plazo, y a largo también, estamos en el proceso de crear la estrategia institucional de edición de revistas académicas. Y ahora, para terminar, más o menos como la pregunta de qué es lo que sí se puede compartir como recurso y ahora como qué es lo que no se puede compartir como recurso. Y en verdad los límites de esto están más bien fijados por la orgánica que tenemos en la Universidad de Chile. Por eso yo le estoy presentando el caso de la Universidad de Chile. Me imagino que quizás en otros casos tendrán una mayor libertad, quizás menos libertad, no lo sé. Pero como contándole del caso de la Universidad de Chile, esto es lo que no podemos compartir, ¿no? Obviamente la línea editorial es algo propio de las revistas, que nace de las propias inquietudes de quienes las forman. Las revistas se instalan en la disciplina, en su campo, y se mueven desde ahí, y eso nosotros no podemos interferir y tampoco lo deseamos hacer, ¿no? En términos de diagramación y corrección de textos y traducciones, por una orgánica de cómo están distribuidas la universidad, no podemos ayudar quizás más, quizás quisiéramos más, pero no es posible, por lo menos por ahora. Y los presupuestos que no vienen desde el CICIP, sino que vienen desde las direcciones de investigación. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias, les dejo ahí el portal de revistas, las redes, y quedo atenta para sus preguntas al final de la jornada. Y eso, creo que acá puedo dejar de compartir. Gracias. Gracias a ti, Bárbara. Qué lujo tiene que ser tener la revista
indesada en la Universidad de Chile. Y fíjense que ha puesto un esquema muy interesante. ¿Qué datos, qué cosas podemos colaborar, en qué cosas no colaboramos, pero podríamos hacerlo? Y además esa idea de que los técnicos de la universidad, que son los que están presentes, los técnicos del servicio editorial de revistas, que son los que están presentes en varias revistas a la vez, son los que incentivan la colaboración entre las mismas revistas, ¿no? De hecho, la propia presencia de técnicos que trabajan en más de una revista ya per se es colaboración. Lo ideal sería, Bárbara, que incluso se planteasen a lo mejor un sistema, si les sobra tiempo y recursos, para compartir eso, pues esas capacidades con otras universidades o con otras revistas o algún tipo de coedición y demás. Pero desde luego, qué gusto. Muchísimas gracias por tu generosidad. Y bueno, pues el siguiente, si les parece bien, vamos a darle paso a José Ignacio Guadé, que lo estoy viendo, vamos a hacerlo ágil, como lo estoy viendo con la webcam preparada y para no perder tiempo. José Ignacio, ¿te importa continuar tú? Bueno, gracias Rafael, gracias a todos y a todas los que estáis escuchando, especialmente a Rosana y a Tomás por tener esta iniciativa. Creo que fantástica, fantástica. También, por supuesto, a Rafa Repiso, mi colega y amigo, por moderar esta mesa. Bueno, nosotros somos Hijo Único, una revista que no tiene más hermanos que la propia revista. Llevamos 28 años funcionando y siempre hemos tenido una preocupación. Nuestra revista siempre ha tenido un enfoque americanista, iberoamericano, latinoamericano, de manera que siempre hemos detectado que en el mundo hay una parte que influye, que es la nórdica y la anglosajona, y una parte que siempre está metida en su caparazón, como una tortuga, asustada, que no es capaz de proyectarse al mundo. Y desde esa perspectiva, como hijo único y como preocupación sobre todo de vocación latinoamericana, nosotros nos resistimos a esto. Creemos que estos proyectos que surgen latinoamericanos, que solamente se quedan ahí, están abocados al fracaso. La verdad es que lo que tenemos que crear es una comunidad iberoamericana de ciencia y de cultura que no está hecha, nos une una lengua común de casi 550 millones de hablantes en el mundo, segunda lengua más hablada como lengua extranjera del mundo, no es poca cosa. Obviamente en ciencia tenemos muy poco peso, mucho menos que en cultura. En cultura tenemos más peso como lengua y como hablantes que en ciencia. Y esto es porque de alguna forma hemos renunciado implícita o explícitamente los latinoamericanos a tener voz en el mundo, a que lo que hagamos esté presente en el mundo. ¿Cuál es el principal problema para esto? La cooperación. La cooperación. No cooperamos. Si en todo caso planteamos problemas en nuestra universidad, en nuestro círculo, en espacios muy reducidos, en nuestro país, sin tener conciencia de que el problema no es la universidad, la ciudad, el país, es la comunidad iberoamericana. Yo creo que hay que apostar por hacer cooperación iberoamericana. Y esto debe dejar de ser ya una palabra para convertirse en un hecho. Y yo creo que los editores tenemos un papel y una responsabilidad muy importante en este campo. Nosotros somos los porteros de la ciencia, hablemos claro, si hablamos en inglés diríamos los gatekeepers de la ciencia, pero si lo decimos en español somos los conserjes, los porteros de la ciencia, los que dejamos transparentar, publicitar, dar luz a aquellos estudios que se hacen y que consideramos valiosos, porque finalmente tendremos nuestras comunidades de revisores que funcionarán muy bien, pero nosotros como editores somos los máximos responsables de lo que se convierte en luz y lo que no es luz. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad que no hemos atendido por muchas circunstancias locales, de premura, de precariedad, de poca profesionalidad, y todo esto que estoy diciendo llevaría una tesis doctoral detrás, pero ahora solamente intuyo. Realmente las revistas latinoamericanas no están profesionalizadas, ni siquiera aquellas que hemos llegado a la cumbre mundial en indexación tenemos detrás equipos profesionales con plantillas sobradas para gestionar la revista de forma adecuada. En el mundo latinoamericano, cobrar por un artículo parece como una perversión. Entiendo que Tomás muchas veces ha tenido problemas. Y bueno, entendemos que algunas revistas pueden ser públicas, pero aquellas revistas que son privadas hacen un trabajo y como todo trabajo en la vida tiene que ser cobrado, ¿no? Pero es una perversión. Es decir, cuando tú le dices a un editor, yo tuve una vez un catedrático que me decía, hombre, cobrar es una aberración. ¿Cómo voy a pagar yo por mi trabajo que yo he realizado? Confundiendo claramente, como Tomás ha manifestado en algún post que ha escrito, lo que es la investigación propiamente con la difusión de la investigación, que
son dos cosas radicalmente distintas, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos hemos movido con un conjunto de estereotipos, de precariedades, de no profesionalización, sino de anteprofesionalización, considerando que esto es como una actividad que podemos hacer vocacional, altruista, sin valor, que se hace porque quiere. Y entonces no hemos llegado a crear un engranaje de revistas científicas potentes que con una lengua como el español podríamos ser referentes mundiales. Podríamos ser referentes mundiales. Y creo que, entre otras cosas, lo que ha faltado es la cooperación. Porque la cooperación es la mejor manera de diagnosticar deficiencias, de apoyarnos unos a otros, de descubrir fortalezas conjuntamente. Nos ha faltado cooperación. La cooperación se basa también en la competitividad. Obviamente, profesionales de la información y comunicar compiten, pero es una competencia sana, una competencia basada en que entendemos que ambos aportamos y construimos ciencia. Pero obviamente competimos porque obviamente tanto uno como otro, ahora que va a salir Scopus, estamos deseando ver si estamos en el Q1, en el Q2, en el Q4. Y nos preocupa esto. No nos obsesiona, pero nos preocupa. Y nos preocupa porque ser ciencia referente en el mundo es visibilizar la investigación latinoamericana en el mundo. Y este debe ser el principal objetivo de todos los editores latinoamericanos. Algo que no tenemos porque nos seguimos preocupando por índices nacionales, por índices regionales. Fijar, Latinoamérica es una región en terminología de la ONU y de la UNESCO, no más que una región, cuando la ciencia es global, es universal, no tiene frontera, tampoco tiene lenguas, ni tiene culturas. Lo hemos comprobado en todo lo que ha ocurrido estos últimos 12 meses con la vacuna. La cooperación entre diferentes países es la que ha construido la mejor ciencia. Nos falta mucha cooperación y la cooperación requiere investigación, requiere formación y requiere colaboración y competencia. Y todo esto que estoy diciendo creo que hay que ejecutarlo. Obviamente nos queda mucho por hacer. Creo que tenemos que superar la visión endogámica de nuestro país, nuestra universidad, e intentar, dentro de esos espacios que nos quedan libres, que a veces son pocos, para hacer esa cooperación necesaria, imprescindible, para que nuestra ciencia pueda salir al mundo. Y para que seamos referentes, porque yo creo que en Latinoamérica, y yo he paseado casi por todos los países, en Latinoamérica, hay mucha ciencia buena, no convertida en calidad, ni por supuesto visibilizada como calidad. Pero yo creo que se hacen buenos trabajos, hay buenas ideas que no se plasman y que no se visibilizan. Y para eso tenemos que tener un tejido editorial potente, un tejido que coopere, que supere modelos anquilosados. Y no quiero hacer crítica de algunos modelos, pero yo creo que el modelo Redalic, desde mi punto de vista, aporta bien poco a lo que es la proyección latinoamericana en el mundo. Y creo que incluso en cambio pienso, y ahora habla mi colega José Enrique, en cambio pienso que Cielo, cuando hizo su concierto con Web of Science, hizo muy bien, porque hizo que las revistas de Cielo estén en un portal internacional con ciencia global. La pena es que esas citas no computen y que estén al margen de lo que supone la parametrización de la ciencia en el mundo, ¿no? Pero eso será otro capítulo que habrá que hablar, ¿no? Yo creo que los editores tenemos una gran responsabilidad en la cooperación y que la cooperación no es un lujo, es una necesidad que se tiene que traducir en hechos entre los editores, pero también de los editores a los autores y a los revisores, porque ese triplete constituye la comunidad, científica, lectores, editores, autores y revisores. Esos 4 puntos, esas 4 patas de la mesa son imprescindibles para que la mesa no se caiga y para que la mesa sea visible a nivel mundial. Creo que tenemos que dar pasos en esta línea y creo que, por supuesto, como decía We Ladies, creo que es el nombre, lo decía en el chat, es bueno crear editores latinoamericanos, pero yo no creo que haya que crear editores latinoamericanos como red, sino editores latinoamericanos de excelencia. Creo que las revistas tienen que avanzar mucho. Yo soy un gran conocedor de las revistas y creo que nos queda muchísimo por hacer. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay que dar pasos concretos. Nosotros sí que hemos hecho pasos tímidos, modestos, desde una revista pequeñita que ni siquiera está apoyada por fondos públicos, ni queremos. Nosotros nos mantenemos nos financiamos de forma autónoma, no queremos presupuesto público. Nos apoyan nuestros
autores, nuestros editores, con escasos recursos, aunque no renunciamos a una revista profesional, porque creemos que todo trabajo bien hecho requiere ser gratificado. Pero en todo caso creo que podemos hacer cosas en pequeños que vayan en esa perspectiva de visibilizar la ciencia latinoamericana al mundo. Algo tan imprescindible, tan necesario para que como comunidad se nos reconozca y para que aquellas cosas que hagamos, también los chinos, los rusos, los japoneses, los australianos, los canadienses, nos conozcan. Por supuesto que tenemos que hacer cosas para nuestra comunidad. Y cuando hacemos trabajos, tienen que ser reconocidos en Argentina, en Huelva, en Barcelona, en Ciudad de México, en Cartagena de India y en Bogotá. Por supuesto que sí. Pero tenemos que salir de nuestro cascarón, de ese caparazón de tortuga que tenemos, porque la tortuga no anda más rápida porque tiene un caparazón. Termino ya diciendo una cosa muy sencillita. Mi padre tenía un comercio, vendía calzados, zapatos, y se preocupó mucho cuando le pusieron una tienda al frente. Dice, oh, tenemos competencia, ahora vamos a vender menos. Poco a poco, en lugar de una, tuvo 5 tiendas. Y mi padre, en lugar de vender menos, empezó a vender mucho más. Las 5 tiendas no le dividieron por 5 sus ventas, sino se las multiplicaron por 5. Porque la competencia sana y honesta genera mayores beneficios no comerciales en este sentido, sino que aspiramos a una ciencia de calidad en el mundo. Creo que falta competitividad sana, creo que falta cooperación, creo que falta colaboración. Tenía pensado algunos proyectos mostraros de esta perspectiva, porque esta reflexión que he hecho a voz de pronto obviamente la tengo respaldada por proyectos que estamos haciendo. Alguno colabora EPI con nosotros. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Escuela de Revisores, que hemos hecho 16 revistas y que lo que hemos hecho es simplemente un portal para fomentar. Si después tenemos tiempo, os interesa, no me importa compartir, pero no quiero robar más tiempo a los colegas que también tienen que hablar, ¿no? Pero en el portal de Escuela de Revisores, lo que hacemos es un portal para formar a los revisores de nuestras 16 revistas. 16 revistas, todas ellas de excelencia, porque son todas revistas Scopus, JCR, y de alguna forma fomentamos que los revisores se sientan acompañados en un proceso colaborativo y de cooperación, porque justamente así se construye la comunidad científica. Así que he dicho que apuesto por la competencia sana y apuesto por la cooperación. Y estoy dispuesto, por supuesto, a que me comentéis todo lo que queráis, porque creo que este tema da mucho fondo y que creo que es necesario que hablemos y que aspiremos a hacer luz en el mundo, no en nuestro cortijo, ni en nuestra terraza, ni en nuestro campito. Tenemos que proyectarnos hacia el exterior. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por tu aportación, gracias por situar el tema teóricamente en la discusión y sobre todo por la visión tan positiva de crecimiento. Ahora seguidamente, María Alejandra, si puedes poner la webcam, no sé si quieres compartir algo, pues estaremos muy agradecidos, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, Rafael, mil gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en CREX. Siempre he visto este evento desde el mundo editorial como uno de los más importantes. Agradecer también a Tomás y al equipo de CREX. Y bueno, aquí va un poco mi presentación. Cuando Rafael me hizo la invitación, estuve muy pensativa de cómo poder enfocar esta experiencia. Entonces, lo que me llevó Rafael fue a poder compartirles, por un lado, la experiencia del Sistema de Indexación Nacional de Colombia, mi experiencia como editora de la revista Cuadernos de Administración hace como 20 años, y luego la creación de la Coordinación de Revistas Científicas en la Javeriana. Esto llevó a que mis estudios de posgrado, de maestría y doctorado, mis estudios los realizara analizando el sistema de revistas nacional. Aunque aquí no voy a hablar de la tesis doctoral, tomo algunas cosas sobre las reflexiones que creí pertinentes a la luz del título del evento, Cooperación entre Revistas Científicas e Iberoamericanas. El sistema de indexación de revistas Purindex en Colombia nace hacia el año 2000. Este sistema nace por un señor que se llama Charon, inspirado obviamente en Garfield, que tenía la misma idea de el conocimiento científico está en los anaqueles, no se ve, debemos buscar alguna manera para que el conocimiento esté en una base bibliográfica que tenga unos sistemas de indización y tenga unos sistemas de calidad muy interesantes. Hacia esa época, las revistas colombianas de las universidades eran más revistas sociales, de cócteles, con información básica de artículos no necesariamente científicos.
sino más light, de otras perspectivas. Esta preocupación de Charum en su momento lo llevó a pensar en cuáles eran los propósitos de una política de indexación, que sirva para orientar las políticas de promoción y apoyo a las capacidades editoriales nacionales, permitir obtener representaciones de la producción nacional que circulan en revistas nacionales y establecer un nivel de calidad, convertirse en la referencia de cualidades que deben tener las publicaciones seriadas y condiciones que deben cumplirse para garantizar su mayor circulación e integración. A 20 años, 21 años de este sistema, estos tres primeros puntos son los que se han logrado cumplir a cabalidad. Sin embargo, aún falta que actúe como una base bibliográfica nacional que preserva, alimenta permanentemente el tema estructurado de la producción científica y que permite hacerle usabilidad y visibilidad de la información. Conseguirse con un sistema de información donde la información circula hacia los subsistemas nacionales de ciencia y tecnología. Cuando se creó Publindex, sus instrumentos fueron 4. Un instrumento para indexar revistas nacionales, con 4 criterios que explicaré más adelante, un sistema de homologación para revistas internacionales, y un sistema de CIRES, el sistema de indexación y resúmenes, el cual tomaba como base principalmente los sistemas citacionales, algunos sistemas especializados, principalmente en las áreas de ciencias básicas, y unos sistemas de ciencias sociales. Y un decreto que es el decreto 1279, el cual vincula el tema de producción de artículos, el tema de incentivos salariales, el cual, pues como ustedes se dan cuenta, lleva más o menos 19 años en el sistema de creación. Aquí está la línea de tiempo un poco del tema. Hay unos decretos relacionados con el tema de incentivos y desempeño académico. La creación de Publindex, que se vincula con el decreto 1279. La actualización de los CIRES, que surte un efecto especial en el año 2007, en el que finalmente entran algunos CIRES de ciencias sociales que le permiten a algunas revistas de ciencias sociales que no habían podido estar indexadas, indexarse en el sistema. Y luego hacia adelante surgen unas dinámicas nuevas en el sistema de indexación que están relacionadas con el tema de la internacionalización, con el tema de los rankings, con el tema de la pertinencia en Scopus, en Simago, en Web of Science. Y finalmente hacia el 2016 comienza el sistema Publindex a exigir temas citacionales para poder tener las revistas indexadas en sus categorías. Hay, digamos, muchas posiciones al respecto al nivel interior del país. Esta es la gráfica del comportamiento de indexación en el país. Como ustedes se dan cuenta, debido a la inclusión de índices citacionales, lo que termina pasando en el país es que hay un decrecimiento de las revistas indexadas en el sistema. Hay muchas reflexiones detrás, entre las cuales está, yo nací indexando hace 20 años una revista en Publindex en formato papel y llevando el material a Conciencias y convirtiendo una revista que era de cócteles en una revista científica y luego apoyando a crear la Oficina de Coordinación de Revistas Científicas, lo que lleva a entender que el país ha tenido unos avances y un desarrollo de capacidades científicas monumentales, con una evolución en volumen, que no necesariamente significa calidad. Y esta evolución de volumen tal vez está muy relacionado con el tema de los incentivos salariales. Y por eso se ve un volumen alto más en universidades públicas que privadas. Esto se ve enfocado en una relación entre la universidad privada que busca posicionarse en WOS y Scopus y la universidad pública que tiene mayor número de revistas indexadas en el sistema nacional. Y hay, digamos, un choque en términos de política entre mantener las revistas nacionales o publicar en revistas internacionales en los sistemas de indexación de WOS y Scopus. Y creo que es un poco las discusiones internas en el país en las que actualmente nos encontramos. ¿Cuáles son las temáticas que se preguntan, digamos, algunos de los entrevistados que tuve la oportunidad de hacer en la tesis doctoral? ¿Cuál es el objetivo de la política? ¿Visibilidad para quién y útil para quién? A los 21 años de la política de Publindex se ven efectos positivos como ha sido un programa de aprendizaje donde se ha generado robustez científica en el país, se ha logrado internacionalizar y tener un buen posicionamiento en bases de datos, hay una evaluación y valorización del desarrollo de la carrera profesional y hay un patrimonio científico bastante desarrollado. Hay algunos efectos negativos en los cuales
mencionan que hay una configuración de instituciones por asimetrías, hay asimetrías de la configuración de la indexación, sobre todo enfocados más en las líneas de ciencias básicas que en las ciencias sociales, y en la comprensión de las ciencias sociales es menor, digamos, a la comprensión de las ciencias básicas. El desarrollo por volumen, más que por las capacidades y la calidad de los productos. Una dinámica de las comunidades de conocimiento que no es diferencial por disciplina. Modelos isomórficos que copian modelos internacionales, pero que no corresponden tal vez a las realidades del país. Y obviamente la relación con un incentivo que lleva 19 años, como el decreto 1279, en el cual concentra la mayoría del incentivo en relación a la producción de artículos científicos y revistas. Hay, pues, mucha gente habla de la cultura del imperialismo, habla del tema de los sistemas de indexación y de investigación, mencionan conceptos teóricos como los sistemas de circulación de la producción del conocimiento, la conceptualización de la política de conocimiento y cómo debería conceptualizarse estas políticas de desarrollo y gestión de conocimiento y producción del mismo. Para aterrizar nuevamente a lo que hace 20 años tuve la oportunidad de vivir cuando tenía que indexar las revistas, pues mi tarea era entender qué significaba calidad editorial, calidad científica, visibilidad, prestigio, impacto, y lograr que la revista en ese momento que estaba editando cumpliera con esos criterios. En ese momento, Cuadernos de Administración, que fue con la que arranqué a comprender este mundo editorial, me llevó a entender muchas cosas de aprendizaje en cooperación, y por eso vengo aquí a contarlo, digamos, como con esa esencia editorial y con esa esencia de poder construir qué es ser editor. Creo que la magia de crear comités editoriales y científicos que sean robustos, que sean diversos en términos de la procedencia de los comités, en esos años de reuniones con estos comités me permitió comprender cómo venía la colaboración y cómo se trabajaba en colaboración para comprender en clave de liderar una revista en un área o en una disciplina específica. ¿Qué significó eso? Tener reuniones muy frecuentes del comité en el cual se discutía la línea editorial, las temáticas a tratar, en el que los miembros del comité podían traer autores y entender cuáles eran las realidades y comprender el área de conocimiento a la luz del contexto colombiano y a la luz de la disciplina y el desarrollo disciplinar que estaba teniendo. Poder comprender la riqueza de cómo se analizaban los pares evaluadores, ver los conceptos de los evaluadores en la mesa, discutidos y evaluados por los teóricos, metodológicos y expertos en el área. Eso es colaboración, y creo que nosotros, en la forma en que hagamos la composición de nuestros equipos de trabajo, es donde encontramos esa gran fortaleza de colaboración, porque entre más internacional, diverso pueda ser nuestro comité, y entre más le demos uso, puede traer mucho más desarrollo para nuestra comunidad. También el tema de estándares. Para mí, todos los años de trabajo, tanto en la revista como en la coordinación, yo tuve una Biblia, y mi Biblia fue este libro, el libro de la evaluación de las revistas científicas de la edición. ¿Qué hice? Pues si nuestro reto como institución era comprender cuáles eran los estándares internacionales, pero había que entender cuáles son los estándares nacionales, regionales e internacionales, pues a la matriz que tiene este libro de evaluación de revistas científicas se le construyó una matriz que tuviera los estándares de PubIndex, de Cielo, de Realic, de LatinDesk, de WOS, de Scopus y de índices especializados de acuerdo al área de conocimiento. Esto arrancó con Cuadernos de Administración, pero luego coordinó con la Coordinación de Revistas Científicas de la Javeriana, que nos permitió poder entrar a revisar los estándares de manera transversal y poder comprender cómo esa transversalidad permitía que de una u otra forma los estándares internacionales no eran diferentes a los estándares regionales o nacionales que se pedían. Y si íbamos de manera transversal, íbamos a lograr tener revistas muy robustas y organizadas. Hubo procesos de aprendizaje en términos nacionales y regionales. Entre los procesos de aprendizaje nacionales permitió comprender qué era calidad editorial, qué significaba desarrollar una calidad científica,
Y dos términos que aún siguen teniendo mucha vigencia y que son parte de los criterios nacionales de indexación, como es el tema de visibilidad y accesibilidad. Y detrás de esto, pues hay unas largas discusiones de hasta qué punto visible y en qué puntos visible y en cuáles no visibles, y qué accesibilidad o qué no accesibilidad construir para las revistas. A un par de años de la construcción de Publindex, Publindex organizó algunas reuniones por áreas de conocimiento y por temáticas. De ahí salieron, entre comillas, journals que se unieron entre universidades y comenzaron a construir revistas conjuntas, que los retos que tuvieron en su momento fue el sostenimiento de sus equipos editoriales para los procesos editoriales de las mismas. Pero además de eso, en esas reuniones se logró hacer ejercicios de compartir bases de datos de pares evaluadores, dinámicas sobre la composición de la disciplina, pautas publicitarias, llamados a convocatorias de artículos, estrategias de los procesos editoriales internos de la revista, y esto creo que ha sido uno, digamos, de los ejercicios más interesantes que pudo en su momento construir el sistema nacional. Luego, con los años, hacia el 2003, pues las revistas nacionales se vieron volcadas a poder comprender cómo funcionaban los sistemas de Redalic. Y de ahí, pues obviamente, el eslogan de Redalic, que siempre ha sido la ciencia que no ve no existe, y el desarrollo de los colegios invisibles. En eso tuvimos la oportunidad de participar en varios eventos. Esto ya era la transición entre ser la editora de la revista Cuadernos de Administración y la coordinación de revistas científicas de la universidad, que permitió comprender desde la perspectiva de la sociología de la ciencia qué significaban los colegios invisibles o qué significaba construir las comunidades científicas. De ahí, pues nos vimos todos abocados en el país al proceso de marcación del cielo, donde tuvimos que tomar cursos para poder aprender a marcar las revistas y poder entender cómo se hacía el marcaje dentro de ellas. Pero el ejercicio de reunirnos nos llevó a comprender cosas tan interesantes como cómo es su proceso editorial, cómo hace para reducir los tiempos, cómo logra que sus pares evaluadores le contesten más rápido, cuáles son los procesos de gestión interna que deben hacerse. Entonces, digamos, de una manera informal se fueron creando prácticas o comprensión de buenas prácticas en las cuales, por ejemplo, para mí fue claro cómo poder generar procesos rigurosos en el proceso editorial para disminuir tiempos y poder lograr sacar la revista a tiempo. Eso, digamos que a la luz de indexaciones como la de WOS y Scopus, se presentaban procesos en los cuales las revistas no lograban cumplir con la fecha de publicación. Y en las estrategias aprendidas de reducir cronogramas, reduciendo tiempos de evaluación, a los pares evaluadores y colocando, digamos, un portafolio de pares evaluadores por artículo, nos permitió decir que si nuestra revista era de enero a junio, lograr que la revista se publicara en enero. Que digamos, a las estructuras de venir de revistas de cóctel a pasar a revistas que tuvieran mucho más fortaleza, digamos que fue un avance bastante grande en el país. Luego, cada vez fue más fuerte el proceso de indexación internacional, abocado por un lado a bases de datos especializadas, por ejemplo en la revista de administración de empresas, pues enfocarnos, digamos, a los sistemas de indexación y resumen específicos del área de conocimiento, y luego pues entender lo que Jim Testa en sus ensayos hablaba de qué significaba estar indexado en WOS, qué significaba comprender la calidad editorial y la construcción diversa del proceso editorial dentro de estas indexaciones de WOS y Scopus. Para ello en la universidad hicimos un ejercicio muy interesante, el cual nos llevó a aprender bastante, y fue hacer cienciometría, pero no desde los resultados que pudiéramos encontrar dentro de la base de datos, sino utilizando una alianza con la Facultad de Ciencias de Información y estudiantes y pasantes de las facultades, usar para todas las revistas de la universidad un análisis cienciométrico de la bibliografía, cogiendo desde la revista de inicio de su nacimiento, al igual que Bárbara un poco contando, pues la Universidad Javeriana también tiene revistas de muchos años de antigüedad, algunas como por ejemplo Universitas Filosófica o Universitas Teológica, que son de la esencia de la institución, tienen una trayectoria reconocida en el desarrollo de su carrera, digamos, disciplinar y de su área de conocimiento.
y entender cómo esta cienciometría nos permitía comprender cómo se habían construido esas comunidades científicas, quiénes habían liderado marcos teóricos, metodológicos, qué necesitaban entre ellos, cómo se componía en términos de la construcción de la red, pues nos ayudó a entender cuál era la historia de la revista y cómo era su métrica desde la esencia. Y estas métricas que realizamos las presentamos como informes a voz y nos dieron muchos resultados en términos de comprender la esencia de las capacidades institucionales métricas, pero también poder posicionarnos dentro de la base de datos de WOS para poder ser indexados en su momento. ¿Qué es el contexto en el país? Que es tal vez diferente a lo que pasa en Estados Unidos, en la Unión Europea y que es muy común en Latinoamérica. Nuestras revistas fueron creadas en universidades. Nuestras revistas son revistas editadas por profesores y desarrolladas por las propias comunidades científicas, donde el capital para desarrollar las propias revistas o los presupuestos vienen de las propias universidades. Y aquí muestro un poco, digamos, el ejemplo de mi experiencia en la coordinación de revistas científicas de la universidad. Y es justamente desde una facultad nace una revista y va desarrollándose, y lo que pasó específicamente en la Javeriana es que luego de un tiempo de la experiencia que tuvimos con Cuadernos de Administración, decidimos buscar alianzas para hacer coordinación al interior de la institución y conocer cómo podríamos hacer trabajo conjunto o economía de escala para el desarrollo de los procesos editoriales de la universidad. Economía de escala de una coordinación de revistas que arrancó en la editorial de la universidad y que luego permitió desarrollar un trabajo para hacer alianzas con la biblioteca, con la Dirección de Tecnologías de la Información para la implementación de OJS, para capacitaciones conjuntas a todos los editores que permitiera desarrollar buenas prácticas y compartir las buenas prácticas que tenían que desarrollar y poder avanzar en los procesos editoriales internos de la universidad. Hay un ejercicio muy interesante en este campo que hicimos y fue el análisis comparado y fue poder comprender cómo funcionan, tomar todas las revistas del área de conocimiento y analizarlas a profundidad, comprender cómo se desarrolla la revista, qué hace, qué tiene, cómo es la composición de su equipo técnico, cómo es la composición de su proceso de indexación, cómo es la composición de su estructura de los artículos, qué tipos documentales tiene, qué referencias bibliográficas utiliza, cómo son sus formatos de evaluación, sus procesos internos, y esto nos llevó a ubicarnos específicamente en el campo o en el área o en la audiencia específica que estábamos y cómo podíamos contribuir al desarrollo de la misma. Esto que hicimos para la revista Cuadernos de Administración, luego lo hicimos para todas las revistas de la universidad, y para mí es uno de los ejercicios más maravillosos porque es poder comprender desde la gran comunidad de revistas indexadas en WOS, Scopus, Redalia y Cielo, en dónde nos ubicamos y cuál es nuestro objetivo como revista y lo que queremos publicar y desarrollar para el tema. Así fue como, por ejemplo, una revista que nació y creamos dentro del primer año, el primer año que la creamos, fue una revista que tuvo colaboración de todas partes del mundo porque justamente implementamos todos estos ejercicios que les he venido contando y al poder tener una robustez en bases de datos, un análisis comparado de revistas, pues se puede lograr romper barreras regionales y lingüísticas, se puede hacer una cualificación del área de conocimiento, se puede democratizar y volver accesible el conocimiento y desarrollar. Este ha sido el comportamiento de indexación de la Javeriana. Este ha sido el comportamiento en Scopus y digamos que de uno de los temas que nos enfrentamos más o menos hacia el año 2011 era qué cantidad de revistas se deben tener y cómo se debe posicionar el conocimiento en WOS y Scopus. Y eso ha llevado de cierta manera a disminuir el número de revistas de la universidad y a posicionar más incentivos para que los investigadores publiquen en WOS y Scopus. Las claves de colaboración, los procesos editoriales, los cronogramas, las listas de chequeo, los rediseños, los programas de desarrollo conjuntos, el desarrollo de OJS, las estrategias de mercadeo y de posicionamiento métrico. Y un tema que para mí es muy importante y creo que es uno de los mensajes que yo quiero dejar aquí el día de hoy es cuando uno está como líder editorial, lo que uno comprende es que uno de una u otra forma está conociendo una comunidad epistémica, conociendo la maduración de unos autores, la maduración de unos evaluadores,
la colaboración que puede comenzar a emerger de ellos, el desarrollo, como hicimos en algunas revistas, de eventos conjuntos que nos permitan jalonar el conocimiento del área y poder posicionar el desarrollo de las comunidades epistémicas. Y es ahí donde nuestra labor como editores tiene una fortaleza muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Alejandra. Has resuelto, bueno, en primer lugar nos has dado una visión bastante contundente de la universidad en Colombia, de Publindest, de tu universidad, de tu servicio, y has lanzado una gran cantidad de ideas muy interesantes relacionadas en torno a la colaboración. Bueno, me voy a quedar con una. Muchas veces menos es más. Y la colaboración a lo mejor implica reducir números de revistas para hacer fuerza en unas pocas, ¿eh? Y eso tampoco es ningún problema, o tampoco debería ser ningún problema. Bueno, y bueno, ya el siguiente paso, José Enrique, si puedes poner la webcam y si tienes algo para compartir o quieres hablar sin ninguna presentación, pues te estamos esperando. Yo tengo que decir que yo conozco a Alejandra, pero no sabía que era editora. Yo he leído sus artículos y su producción científica, pero no sabía que era editora. Como es editora de una revista que no es del área mía, no es de administración, pues desconocía este hecho. Así que pues doblemente creo que ha sido muy acertada su elección. Pues José Enrique, tienes la palabra. A ver, de momento no se te oye. No se escucha, no se escucha. Ah, no se escucha, no. Este es Ignacio hablando. Ni se te oye ni se te ve la webcam. Se te ve la presentación se ha compartido correctamente, pero no se te ve ni se te oye. ¿Escuchan ahora? Ahora te escuchamos, perfecto. Y si te viviésemos ya miel sobre hojuelas. Ahora me escuchan perfectamente. Bueno, estaba intentando que se viera la webcam. Yo no la tengo compartida. Es que mi ancho de banda aquí no es muy bueno, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda. Les decía que les envío a todos un saludo desde La Habana, Cuba, que estoy muy agradecido por participar en este foro de intercambio sobre modelo de cooperación. Yo básicamente quería presentarles, bueno, cómo ha sido el modelo Cielo de cooperación. Aquí inicialmente les estoy presentando una pantalla que viene a resumir todo lo que en materia de cooperación refleja Cielo. Esta es la interfase inicial, bueno, la que todos hemos conocido en un momento determinado, donde, bueno, a simple vista ustedes pueden apreciar que es todo realmente un modelo de cooperación que se traduce, bueno, en toda esa cantidad de colecciones, toda esa cantidad que está hecha básicamente por países, por áreas de la ciencia, etcétera. Y en una segunda pantalla, pues les muestro otra variante de Cielo que traduce mucho, o sea, traduce lo que realmente se conoce como la evolución, o sea, a lo largo del tiempo, en gráfica de lo que ha sido Cielo, que no solamente incluye este cambio de interfase con una serie de elementos tecnológicos por detrás. Ya los que conocieron Cielo en un principio, pues quizás las opciones de búsqueda pues eran más complicadas al principio. Ahora no, ahora se utiliza un sistema de búsqueda integrado tipo Google, donde, bueno, pues el investigador pues puede solicitar sus términos de búsqueda abiertos desde una plataforma central y bueno, pues ese modelo de integración tecnológico pues es más efectivo. Yo creo que por ahí va el camino de la cooperación entre nosotros, entre todos los países. ¿Por qué razón? Porque sencillamente soy de los que cree que la tecnología nos ha dado un paso adelante en relación con las acciones que tiene que realizar el investigador, el ser humano, en relación de términos de comunicación. O sea, la tecnología nos ha facilitado muchas cosas que básicamente lo que tendríamos que hacer es irlas aprovechando. Cielo, como ustedes conocen, pues inició
como un proyecto para contribuir al desarrollo de la investigación científica mediante el perfeccionamiento y la ampliación de los medios, las infraestructuras y las capacidades de comunicación y evaluación de sus resultados. Pero básicamente yo considero que su principal clave es el haber sido creado bajo un modelo de acceso abierto, o sea, un modelo de acceso abierto que en su momento no se pensaba ni siquiera de eso, aunque la literatura plantea que los inicios del acceso abierto vienen mucho antes de la Declaración de Budapest en el año 2002, pero que ciertamente Cielo es un pionero del acceso abierto y de ahí, entonces, ese es un punto de partida importante para el asunto de la cooperación. Entonces, básicamente, ¿qué se hizo? Se hizo un modelo que proponía acciones para aumentar la visibilidad, la accesibilidad, la calidad, sobre todo también la credibilidad y bueno, ya el uso y el impacto, independientemente de que está comandado por otras latitudes, como todos conocemos, pues bueno, ya en ese sentido, pues ya se estaba pensando en crear los propios indicadores de uso e impacto de la literatura producida en nuestra región para poderlos presentar a nivel internacional con un determinado nivel de calidad y determinado nivel de operatividad o de interoperabilidad en la red. Aquí les presento inicialmente, pues, qué ha pasado en estos 23 años. O sea, en el año 1998, cuando Brasil fue la primera colección que entró a formar parte de la Red Cielo con 10 revistas, pues ya en el año 2021, en la actualidad, pues ya tenemos 15 colecciones certificadas por países, tenemos una colección temática, tenemos 2 colecciones de desarrollo, incluso tenemos además una colección de Cielo Libros y varias colecciones de divulgación científica. Quiere decir que estamos, el proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una red, está orientado básicamente a la divulgación de la literatura científica, ya sea con carácter de literatura científica propiamente dicha o con carácter de colección de divulgación científica en ese modelo integrado. Nosotros, bueno, aquí les presento cómo ha ido evolucionando la colección de la red en sentido general con sus 15 colecciones. De ellas, pues, podrán ver de que hay algunas colecciones porque cada colección que entra con un estatus de certificada o entra con un estatus de desarrollo. Quiere decir que una colección de un país, antes de formar parte de la Red Cielo, entra en un proceso de desarrollo donde se hacen los ajustes necesarios para que puedan funcionar de manera operativa, pero con las mismas condiciones que una colección entra a formar parte de la red. También, si no cumplen con los criterios establecidos, pues se considera una colección que se le da de baja, pero su acervo queda disponible en la red. Ahora mismo tenemos 1.681 títulos de revistas indexadas, de las cuales hay 1.312 revistas activas. Como pueden ver en la red, Cuba específicamente, que es la colección que yo represento desde hace casi 20 años, o un poquito más de 20 años, digamos, pues fue una de las primeras. España en este sentido también fue una de las primeras, y son realmente colecciones que han logrado tener una notable presencia dentro de la red, no solo por la cantidad de años que llevan como colecciones certificadas, sino como la interrelación que existe entre cada una de las áreas. Estas colecciones no se pueden ver horizontalmente por países, sino se tienen que ver también por la interrelación que existe entre las áreas temáticas de las colecciones dentro de la propia red. Por ejemplo, en Cuba, nosotros que iniciamos la colección con 11 títulos de revista, en este momento tenemos 70 títulos de revistas vigentes y bueno, 12 revistas que ya no están formando parte de la colección, pero como les dije, su acervo todavía queda disponible dentro de la red. Pero lo más importante de todo, y de lo que hemos estado hablando y que me hablaron mis presentadores anteriores,
tiene que ver básicamente con esa colaboración, interrelación que tiene que existir ya no solo en el campo internacional, sino también en el campo interno con todas las áreas de la ciencia. Nosotros particularmente tenemos, nos es muy satisfactorio el que todas las instancias que tienen que ver según las áreas de la ciencia estén integradas. ¿Por qué razón? Porque un ejemplo muy claro nos sucede cuando en ciencias de la salud, que es cuando estamos, que es básicamente el área donde trabajamos, pues decimos, bueno, pero es que en ciencias técnicas, o sea, ¿cuánta literatura no se produce en el área técnica que no interesa al área de la salud? O sea, también este tipo de cooperación es importante que se vea a nivel transversal, pero a nivel transversal entre las ciencias y no solamente concentrado en un solo tipo de ciencia. ¿Por qué? Porque cualquier área de la ciencia pues puede en un momento determinado tributar a otra área de la ciencia desde su perspectiva, incluso desde su técnica o desde su ingeniería. Entonces, ¿cómo funciona esta... ¿me escuchan? Dime. Bueno, sí. Es que pensé que se Ven, había perdido tiene en el algún teléfono momento la activo. conectividad. Sí, Ya. se cortó. Entonces, les decía que todo pasa básicamente por la interrelación que tiene que haber entre las diferentes partes para que se logre la correcta cooperación que tiene que haber entre todas las áreas de la ciencia para conformar un modelo único de producción científica que permita esa interrelación. Aquí tienen, por ejemplo, el modelo de Cuba. O sea, en Cuba, la coordinación de cielo está estrechamente vinculada con todos los ministerios que hay en Cuba que tienen instituciones de producción científica que tributan a la colección como colección centralizada a nivel nacional y que permite que haya una interrelación entre todas las áreas de la ciencia para garantizar la producción científica nacional. Sobre esta necesidad de elevar la calidad de la producción científica, su visibilidad y su impacto, pues se ha estado trabajando a nivel nacional en cada una de las colecciones para conseguir que esa ciencia que se produce, la ciencia de mayor calidad que se produce en nuestros países, pues quede totalmente interconectada, quede totalmente interoperable y que quede a disponibilidad del resto de la comunidad científica. En eso estuvo trabajando básicamente en sentar las bases, estuvo trabajando la Red Cielo durante sus primeros 15 años. ¿Qué pasó después? Después que pasaron los primeros 15 años, pues se trazaron lo que se les conoció como las líneas prioritarias de programa Cielo para los años 2014-2018, donde se trazaron 3 pilares fundamentales. En primer lugar, algo de lo que ya se ha comentado con anterioridad y que tiene que ver básicamente con la profesionalización de las funciones y de los procesos editoriales. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que hacen que nuestros soportes de comunicación sean realmente soportes con una calidad en los procesos de edición y de producción de literatura científica tiene que ver con la profesionalización de las funciones y el cómo nosotros logramos que las personas que nos dedicamos a este trabajo relacionado con la publicación científica de una forma u otra tengamos todas las condiciones necesarias para poder trabajar. No se trata básicamente de que tengamos a un editor exclusivamente para hacer una actividad y que le paguemos por eso, sino que sencillamente con un poco de fondo de tiempo para desempeñar este tipo de actividades, pues logramos que se logre una actividad un poco más centralizada y que se logre trabajar de forma más medida a la hora de ejercer cada una de estas funciones. Inicialmente, en los sistemas de gestión online de manuscritos, bueno, de gestión online de manuscritos se ha hablado mucho durante, en varios foros, hay muchas cosas escritas sobre ello, pero algo de lo que a mi modo de ver carecen algunas de las
revistas y equipos que circulan a nivel regional tiene que ver básicamente con la edición y revisión de revisión de las revistas, la maquetación, el diseño, o sea, todo lo que es el servicio profesional de la edición de los textos que de una forma u otra pues tienen que ver con la calidad de la producción. Esto también es fuente de cooperación. Nosotros pues bueno, la posibilidad de utilizar, por ejemplo, en este caso, la posibilidad de utilizar traductores, de utilizar servicios especializados de edición. Ojo, no estoy hablando de asociarse a grandes editoriales que realizan estos servicios de otro tipo de forma, bueno, que están preparados para eso, sino de crear la infraestructura necesaria para poder garantizar que nuestras revistas sacan con la calidad requerida, fundamentalmente en el tema de los idiomas, porque el tema de los idiomas siempre ha sido un punto débil a la hora de presentar nuestras comunicaciones a nivel, en la arena internacional. Y bueno, el tema de la estructuración de los textos XML, que tiene que ver con una cuestión un poquito más tecnológica, pero que realmente está resolviendo problemas. Pero quiero detenerme también básicamente en el segundo punto, que tiene que ver con la internacionalización de las revistas, que no solamente está centralizada, como muchas personas logran ver en un momento determinado, a la internacionalización del comité editorial, o sea, que tienes que tener un comité editorial que esté compuesto mayoritariamente o con un % importante de miembros externos del comité editorial, sino que utilicemos también las posibilidades de convocar a los cuadros de revisores a las personas consideradas como expertos internacionales. Yo creo que eso es un punto importante en términos de colaboración internacional, o sea, de la colaboración, esa necesaria colaboración que necesitamos para nuestras revistas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia en el caso de Cuba que da en el sentido de que estamos orientando a los editores que utilicen no solamente expertos a la hora de evaluar, expertos a nivel nacional, sino que utilicen también expertos a nivel internacional. Y aquí vuelvo a recalcar algo que dije en un principio y que tiene que ver con el cómo la tecnología nos ha ido adelante y nos ha marcado las posibilidades que tenemos para poder desarrollar esta cooperación internacional por la cual tanto estamos abogando. Por ejemplo, este es el caso por ponerles un ejemplo, las redes sociales académicas, ResearchGate, incluso el propio Publons, donde el investigador tiene la posibilidad de inscribirse y de poner en línea su currículum para que puedan ser utilizados. Pues nosotros estamos fomentando en ese sentido que se utilicen estas plataformas donde cada uno de los investigadores logran colocar o ponen sus currículum, ponen sus condiciones para estar disponibles en un momento determinado para hacer las evaluaciones y los intercambios, pues sencillamente que aprovechemos esas miradas que se tienen desde otras aristas, desde otro lugar sobre un mismo problema, para lograr tener una publicación de calidad. Ese yo creo que es un punto importante. Yo soy de los que cree que no es a veces no es tan necesario tener una publicación, o sea, un documento publicado en un espacio de alta visibilidad, cuando logramos que desde la base, desde la concepción del propio documento, ya no solamente en el terreno de la investigación, sino en el terreno también de la revisión, pues logremos esa necesaria cooperación internacional para que el documento que realmente salga disponible en un soporte primario de comunicación científica sea un documento de calidad y sea un documento que realmente cumpla con las exigencias y con lo que el resto de la comunidad de investigadores está esperando. Ya el acceso abierto se va a encargar de darle la visibilidad. Hoy en día todos sabemos que el acceso abierto está logrando planos. De hecho, las grandes editoriales han tenido que invertir, lógicamente, bajo sus condiciones. Ellos lo que han hecho ha sido invertir el modelo. O sea, la ganancia ya no es para ver, es para sostener el proceso editorial. A veces es un poco exagerado, pero ciertamente el acceso abierto se ha logrado imponer. Y sencillamente lo que está pidiendo la comunidad es tener documentos de calidad que no van por el acceso
van por la producción. Entonces, repito, esta necesaria cooperación es importante que la tengamos desde el propio proceso de concepción de documentos. Yo creo que a ninguna revista a nivel internacional de nuestras revistas de nuestra área, o sea, estas revistas que estamos publicando en acceso abierto, tanto en la Ruta Dorada como en la Ruta Diamante, las revistas nuestras en Cuba son de la Vía Diamante, pues estarían encantadas de poder colaborar con el resto de las universidades, con el resto de las comunidades científicas en el momento de validar el resultado de una investigación científica para ponerlo a disposición del público. Como les dije, posibilidades en muchas. En el caso específico, les hablo, en el caso de Cuba, todas nuestras revistas están abiertas para esa colaboración internacional que tanta falta nos hace. Bueno, la inserción en los índices internacionales es otra de las rutas, la diseminación por medio de las redes sociales. Repito, todo esto viene a configurar toda una entretrama que básicamente lo que hace es que nos está demostrando que tenemos un montón de recursos a nuestra disposición y que sencillamente, como les dije, tenemos que irlos aprovechando en función de lograr un producto de calidad basado en la cooperación que nos ofrecen todas estas herramientas. Y un tercer punto de estas líneas prioritarias establecido, está dado básicamente en la sustentabilidad. Esta sustentabilidad que en un momento determinado, en mi modo de ver muy particular, no se le ha hecho, como decimos nosotros en buen cubano, no se le ha hecho mucho caso, y que tiene que ver básicamente con qué pasa con una revista científica que su equipo editorial no está correctamente definido a través de políticas que son fundamentales, a través de políticas, a través del establecimiento de directrices. ¿Qué pasa cuando este equipo editorial ya no existe y la publicación queda en el aire? No sería la primera vez que se funda una revista y que se funda una revista por inspiración o por necesidad de una institución o de un grupo de especialistas y que después que esa gente no está, la revista cae en el suelo. Entonces, yo creo que una de las cuestiones muy bien trazadas por las líneas prioritarias de nuestro programa, que tiene que ver con la sustentabilidad, tiene que ver con el cómo se va a desarrollar la revista una vez que el equipo no esté y que la revista realmente sea perdurable en el tiempo y que realmente está resolviendo un problema. Aunque realmente nos encontramos con revistas que están ciertamente llenando un vacío, pero el vacío nos demos cuenta de que está conectado directamente con las personas que están dirigiendo la revista o que la están llevando en ese momento, y que cuando esas personas se van de la revista queda totalmente desprotegida. Sobre esa base, pues se ha ido trabajando, se ha trabajado duramente, se han creado bajo sus condiciones lo que se conoce, como les dije, las políticas de la revista, los procedimientos, etcétera, para garantizar que haya una continuidad. Todo esto se estuvo trabajando durante todos esos 5 años. Yo creo que hemos logrado un nivel de avance importante, sobre todo en la parte de reconocerlo, que eso es fundamental. O sea, ya una vez que usted tiene trazadas las pautas, pues enseguida puede ir avanzando con lo demás. No obstante eso, hace, digamos que un periodo de unos 5 o 6 años atrás, la ciencia abierta ha ido tomando un auge y toda vez que ha habido digamos que una polución de la cantidad de recursos, de la cantidad de modus operandi que existen a nivel internacional para compartir la ciencia, y entonces pues independientemente de todas las cuestiones que tienen que ver con la cuestión financiera, etcétera, pues la ciencia abierta ha dado un vuelco y otra mirada en relación con lo que la comunicación científica se refiere, y han aparecido nuevos actores. Entonces esto ha provocado que había que hacer una remodelación de algunas de las cuestiones que tienen que ver con la comunicación, y básicamente, como dice ahí en la diapositiva en rojo, pues ha habido que hacer una renovación de las políticas editoriales de la revista para tratar de fortalecer la convivencia e interoperabilidad con las nuevas instancias. Entonces, a partir del año 2018, pues se trazaron otras nuevas líneas prioritarias sobre las cuales nosotros estamos trabajando en este momento y que van a durar básicamente hasta el 2023, en el momento en que nos volveremos a reunir y volveremos a ver por dónde va la historia, cuánto hemos avanzado, pero que básicamente está medida en 2
líneas fundamentales. En primer lugar, el alineamiento con la ciencia abierta propiamente dicha, que incluye como punto rojo ahí, como pueden ver, la aceptación de los preprints. Ciertamente el preprint ha revolucionado el tema de la comunicación científica. Yo no voy a dar una clase de preprint aquí porque, bueno, de preprint aquí todo el mundo conoce, pero mirándolo con el buen ojo, el preprint, compañeros, también es una forma importante de colaboración internacional, toda vez que, vuelvo a repetir, yo soy del criterio que todo lo que pueda ser corregido, verificado y validado antes de que el documento salga en una fuente oficial pública es muy importante para la salud de la ciencia a nivel universal. Entonces creo que si la política de preprint de una forma u otra, hay quien le gusta, hay quien no le gusta, pues se ha impuesto a nivel internacional, pues sencillamente aceptemos el preprint como una forma primaria de aceptación, o sea, de validación de un contenido científico que además también va a ayudar a que ese proceso editorial sea un poquito más limpio. Pues entonces yo creo que la aceptación del preprint como tendencia internacional a la hora de publicar un documento en una revista pues es válida, y las revistas por ahí viene el primer cambio en la política, como les había dicho anteriormente, donde las revistas ya no van a poner en sus páginas: este documento tiene que ser inédito, este documento no tiene que ser publicado, como nos hemos encontrado en muchísimos lugares, sino que la política cambia y dice: esta revista acepta documentos provenientes del servidor de preprint. Ojo, colocar a cuáles servidores de preprint usted está aceptando, porque tampoco es, a ver, técnicamente un servidor de preprint, pues usted sabe que un preprint, usted sabe que usted lo puede poner en cualquier lugar. O sea, la garantía de la evaluación del documento solamente va porque alguien lo comente ahí, tal y tal y tal. Quiere decir que si yo quisiera un documento que yo pongo ResearchGate, que lo discutió todo el mundo, yo lo puedo validar como un documento preprint y no pasa absolutamente nada. Es responsabilidad de las revistas en su política editorial decir: nosotros aceptamos documentos de servidores de preprint procedentes de medRxiv, PubMed Central, etcétera, 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 que son documentos de preprint que ya tienen un proceso, un preproceso editorial antiguo. Lo otro tiene que ver básicamente con la publicación continua. Bueno, de la publicación continua, yo quisiera poderles hablar de todo esto, pero desgraciadamente tiempo no tenemos. La publicación continua también está... Estamos ya terminando ya. Conclúyenos, por favor. Sí, ya estamos terminando. Sí, ya vamos ya. Bueno, la evaluación por pares abiertas, que tiene también que ver muchas cuestiones con esto, o sea, mucho con estas cuestiones de intercambio. Y bueno, el segundo punto, lo que se considera como las buenas prácticas editoriales, que incluyen las licencias que tienen que ver con los derechos de autor, la indexación, el DOI, el OSIT, la autoría utilizando los credits, o sea, estamos utilizando los credits como reconocimiento de autoría. Y básicamente, compañeros, eso. Aquí, bueno, pues les presento los dos grandes productos que se han desarrollado para fomentar la cooperación, que tiene que ver uno con los servidores de datos no podemos hablar ahora tampoco, y el servidor de cielo preprint. Aquí tienen la pantalla de cada uno de ellos que están ya en operación. Y bueno, finalmente esto, para no gastar más tiempo, finalmente esta diapositiva que reconoce que la innovación más importante tiene que ver básicamente con el modus operandi de la ciencia abierta. Y bueno, como ciencia abierta como tal, pues yo pienso que estamos todos disponibles, o sea, bajo este principio estamos disponibles para fomentar el que podamos intercambiar, no solamente desde la concepción de la investigación como tal, que es lo que normalmente se pide, o sea, que es lo que se ha estado pidiendo tradicionalmente, que es la cooperación entre investigadores a la hora de la investigación, sino para la concepción de mejores productos
de comunicación científica a través de la integración entre procesos de revisión, de procesos de edición y de procesos de comunicación como tal. Muchas gracias. Bueno, aquí les dejo los datos con un tiempito muy cortico, pero bueno, muy agradecido. A todos quedo disponible para las preguntas que puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, José Enrique. Bueno, en primer lugar, vuelvo a pedir perdón por darle tan poco tiempo a estos titanes de la edición científica, que claramente se les queda corto y es mucho lo que pueden enseñarnos y compartir, ¿no? Vamos a ir cerrando. Voy a compartir mi otra pantalla, bueno, para indicarles que la próxima sesión la tendremos el 30 de junio, será sobre economía de la revista científica, presupuesto, ingresos y gastos. Y pues tendremos a Tomás Baigués, del Profesional de la Información, a María Boixadera, de la Universidad Oberta de Cataluña, del Servicio de Publicaciones, a Juan Aréchaga, de la International Journal of Developmental Biology, y a Silvio Weisbord, de la George Washington University, aunque Silvio, tengo que decirles que es argentino. Bueno, y pues estoy abierto a cuantas dudas, cuantas preguntas tengan para lanzárselo a nuestros queridos José Enrique, Ignacio, Bárbara y Alejandra. De momento tenía una pregunta. Tengo un problema con... Vale, voy a dejar ya de compartir. Tenía una pregunta de Wilady Artigas, que decía que se habla mucho de la cooperación internacional entre revistas de la misma institución, y la pregunta es si alguien ha tenido experiencia cooperando con otras revistas de otras instituciones, es decir, cooperando entre revistas, ¿de acuerdo? De otras instituciones, porque, bueno, no es normal que se coopere dentro de revistas de instituciones, pero hemos visto que se está fomentando, pero lo que sí es verdaderamente anormal es cooperar con revistas de otras instituciones o de otro tipo de edición, ¿no? De asociaciones científicas, tal. Algo que en el fondo tiene sentido, porque, por ejemplo, la Universidad de Cambridge o la Universidad de Oxford hacen mucha coedición, ellas con asociaciones científicas, y coeditan revistas y demás. Y dice Wilady que el profesor Ignacio sigue trabajando este tema en profundidad. Así que, por favor, Ignacio, si quisiera comentarnos tu experiencia cooperando con otras revistas brevemente, porque vamos ya un poco apretados de tiempo. Brevemente. Bueno, comento que antes había comentado que tenemos un proyecto muy interesante, que yo creo que al futuro se puede sumar a otras revistas, que se llama Escuela de Revisores, y que justamente, bueno, pues cooperamos en algo concreto, que es intentar que las revistas trabajemos conjuntamente por el bien de nuestros autores, por el bien de los revisores, que es una comunidad fundamental y esencial en esa labor colaborativa. Decíamos antes que el revisor, el editor, tiene un papel importantísimo como portero de la ciencia, como responsable de que la ciencia sea de calidad. Y para eso necesitamos buenos revisores. Entonces, en este proyecto están aquí los logotipos de las universidades que participamos. Por supuesto, también está EPI como revista. Son revistas de comunicación, son todas revistas de comunicación, pero españolas y latinoamericanas. Tenemos la revista de Perú, de Piura, la revista de Chile, el Profesional de la Información, Comunicación y Sociedad de México, este es el profesional este estudio del mensaje periodístico española, Palabra Clave de Colombia. Si tenemos un conjunto de revistas latinoamericanas, todas ellas, y españolas, que trabajan conjuntamente. Entonces, este portal es un portal muy sencillo, porque consiste básicamente en que cada semana, cada 15 días aproximadamente, publicamos un post que es de interés, de mutuo interés para todos nuestros revisores. Es un proyecto muy sostenible porque es muy sencillito. Se trata simplemente de hacer una entrada semanal repartido entre 16 revistas. Aquí están los editores de las 16 revistas y el post, por ejemplo, el último que se ha publicado el día 19 de abril, la importancia del trato con el revisor. Pero juntamente a pues la revisión de los aspectos formales. Estos posts los compartimos por Facebook, por Twitter, por LinkedIn. Las diferentes revistas la tenemos puesta también en nuestro portal de cada revista. Fijaros, la revisión de los aspectos formales, las revisiones de la ilustración, las propuestas de COPE para revisión científica ética, los públicos de revisores científicos. Vamos incluyendo los tiempos para realizar una revisión. Yo creo que todos estos temas nos interesan a todos los editores, pero también nos interesan a nuestros revisores, que hay que formarlos, porque a veces nos quejamos que nuestros revisores tienen escasos conocimientos. El proyecto es formar a nuestros revisores, pero no hacerlo cada revista, sino un conjunto de revistas. Esto conlleva a futuro pues la posibilidad de intercambiar revisores, que antes se comentó también, la posibilidad de que los revisores conozcan otras revistas distintas para las que revisan.
al final crear cooperación. Tenemos otro proyecto, no tengo mucho tiempo, muy interesante, que se llama Escuela de Autores. Este lo hace Comunicar y básicamente pretende formar la comunidad de autores. Algo también muy importante, este es un blog muy asentado, que ya lleva 7 años funcionando, que tiene 159 posts publicados, todos están activos, todos son open access, por supuesto, y vamos dando información, por ejemplo, pues un buen artículo para publicar, por qué mi artículo aparece en Google Scholar, por qué no aparece, qué pasa cuando me rechazo un manuscrito, si es un problema o una oportunidad, pagar o no pagar, este es el dilema a la hora de publicar, el ORCID, que ya lo hemos hablado antes también, el orden de las autorías, la importancia que tiene, las normas APA, los resultados de revisión. Bueno, hay muchísimos posts, todo en este sistema súper fácil. Todo esto son WordPress, sabéis todos que es un sistema colaborativo de trabajar en web, que lo hacemos, en este caso lo hacemos pues los editores de Comunicar, que somos unos 10-12, pero colaborativamente con esa comunidad amplísima de autores que tenemos repartidos por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar estos dos proyectos concretos. Por supuesto tenemos otros proyectos distintos, pero como estrategias plasmadas de cooperación entre las revistas y cooperación para la excelencia, lo decía antes, no cooperar para mirarnos las caras, sino para ver cómo podemos mejorar nuestra comunidad de revisores, nuestra comunidad de autores, para darle más calidad y excelencia a lo que hacemos, ¿no? Simplemente no quiero ocupar mucho tiempo. Muchas gracias, Ignacio. Está claro que todo lo que sea mejorar la calidad, mejorar el conocimiento y las habilidades de la comunidad científica beneficia a todas las revistas, ¿no? Bueno, tenía... efectivamente, María Grillo pregunta si se puede suscribir al Club de Editores. Se puede suscribir con alertas RSS y recibirá esto. Incluso copie la dirección en las alertas de Google y también lo recibirá. Y tenía otra preguntita. Hay muchas preguntas y como tenemos ya poco tiempo voy a limitarme a aquellas que tengan que ver con el tema concreto, ¿no? Bueno, una que se sale un poco de Carlos Christi, que dice: ¿cuáles son los criterios de cielo que tienen mayor complejidad para las revistas? ¿Y cómo pueden llegar a cumplir estos criterios? Este es tuyo, José Enrique. Bueno, pues sí, esta pregunta, bueno, ya se las había contestado. Básicamente, bueno, Cielo, su principal distinción tiene que ver con el modelo de acceso abierto. Entonces, hoy en día, con tanta boom que hay con las revistas depredadoras, etcétera, pues básicamente para poder entrar en Cielo hay que demostrar que usted cumple con los criterios esenciales de la acceso abierto, independientemente de todas las demás. Pero bueno, yo creo que el elemento distintivo fundamental para formar parte de la red Cielo es cumplir con los criterios de acceso abierto, que básicamente están todos mencionados en 56 ítems que tiene el directorio de revistas de acceso abierto, que es Cielo es uno de los principales contribuyentes del directorio de revistas de acceso abierto para revistas iberoamericanas. Quiere decir que tenemos establecido que para que una revista forme parte de la red Cielo, inicialmente tiene que formar parte del directorio de revistas de acceso abierto, donde están bien definidas todas las políticas. Enrique, el acceso abierto en potencia pues nos permite acceder a la información, pero ahora tenemos un problema, que hay un exceso de información, tanto en abierto como cerrada, ¿no? Y la realidad es que siguen siendo los artículos de revistas cerradas los más leídos, ¿no? Es decir, que en América Latina, en Iberoamérica tenemos el problema de que, aun teniendo buenos artículos en abierto, pues los artículos no lleguen a ser leídos, y esto es un problema interesante. Se queden en el fenómeno este de las bellas durmientes, y a lo mejor dentro de 10 años reconocerán, como le ha pasado a la Escuela de Economistas de Salamanca, reconocerán que se han adelantado mucho a teorías posteriores de varios siglos después, ¿no? ¿Qué piensas de eso? De la infosicación y el acceso abierto. Bueno,
Yo creo que, bueno, hay que recordar inicialmente los orígenes del acceso abierto. Los orígenes del acceso abierto, bueno, todos los que sabemos un poquito sobre esta historia, sabemos que fue creado básicamente por la imposibilidad que tenían los investigadores de poder llegar a la literatura que ellos mismos estaban produciendo. Yo creo que básicamente, inicialmente aquí hay una cuestión que está relacionada directamente con todo lo que se ha tejido en relación inicial al acceso abierto y a la ciencia de mala calidad. Yo creo que la ciencia de mala calidad en un momento determinado puede estar en cualquier lugar. De hecho, ejemplos de ellos tenemos de sobra. O sea, tenemos ejemplos de artículos que han estado encerrados y que han sido artículos plagiados, que han sido artículos con problemas. Entonces, el básico de tener un documento en acceso abierto, o sea, del acceso abierto, pasa porque la comunidad deje de evaluar el lugar donde está y se centre correctamente en el documento. Porque realmente, incluso, como les dije en la presentación, el tener el acceso abierto ciertamente garantiza, o sea, está dado fundamentalmente en la plataforma donde estás también, pero ciertamente garantiza digamos que citación o visibilidad que la gente quiere. O sea, un artículo puesto en abierto en New England Journal of Medicine no se puede decir que es un documento que no tiene credibilidad, sencillamente que es porque está puesto en New England Journal of Medicine y está en acceso abierto. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir con esto básicamente está en la forma de producir el documento y qué calidad tiene ese documento, aun cuando estén abiertos. O sea, la mayoría de las personas, incluso la mayoría de las universidades, la mayoría de los investigadores no tienen presupuesto para estar pagando plataformas de pago para poder ver. Sin embargo, los que están abiertos los pueden encontrar. Básicamente está dado la historia en que el documento esté bien hecho. Por eso estamos fomentando la colaboración desde la producción editorial. Totalmente de acuerdo, José Enrique. Yo esto lo comparo con la salud. Yo vivo en un país donde la salud pública es gratuita y de buena calidad. Pero puntualmente y para ciertas cuestiones voy a la salud privada y pago por ello. A mí lo que me importa es la calidad. Si Claro. es gratis, mejor. La si calidad. no es gratis, pues efectivamente ya se tiene que buscar. Dice la editora de la revista Comunicación y Hombre, Nosotros aquí... Daniela Musico, que está trabajando con una revista de ciencias sociales de la Universidad de La Sapienza de Roma y nos pregunta que si creemos que se puede realizar algún número conjunto entre 2 o 3 universidades de diferentes lugares. Pues si no les importa a contestar a Alejandra o a Bárbara. Vale, pues muchísimas gracias, Rafael. La respuesta sí es posible. Cuando yo trabajé en cuadernos de administración específicamente, hacíamos unos ejercicios interesantes con revistas de otras universidades del área. Hacíamos números especiales, organizábamos eventos y justamente eso nos daba la posibilidad de mover la comunidad. El Colegio Invisible, la comunidad epistémica, permitiendo pues dar unos avances o unos lineamientos en términos del área de conocimiento. Creo que es uno de los ejercicios más especiales. De hecho, yo creo que hacer números especiales con varias revistas permite crear, es una clase de enciclopedia, porque yo tengo que ir a ese número para consultar lo más avanzado en ese tema específico. Entonces, es una muy buena práctica. Me alegro. Y me alegra también ver a Daniela Musico después de tantos años. No la tenía fuera desconectada. Me alegra saber que está bien y activa. Y bueno, pues nada, viendo que nos hemos pasado unos 15 minutillos del periodo y que tampoco hay muchas más preguntas, solamente me queda agradecerles la participación en esta mesa redonda, disculparme de nuevo por lo limitado de los tiempos, pero también es cierto que en Internet más de 90 minutos no podemos estar. Y por supuesto a los asistentes el interés que han demostrado y la participación en el foro. Les recuerdo que dentro de un mes tendremos la conferencia de revistas españolas CREX del 24 al 27 de mayo y en el mes de junio pues volveremos a tener un Intercrex. Para julio todavía no tenemos la temática, así que si me quieren ayudar a hacer alguna sugerencia, pues será bien recibida. Un saludo para todos, espero que estén todos bien, cuídense mucho y un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Chao. Gracias. Chao.